Los ojos del ciego abriste, no hay nadie como tú. Y en la oscuridad tú brillaste, en la oscuridad tú brillaste. Mi vida tú la rescataste, no hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro, es sanador. Si de nuevo vino del agua hiciste, vino del agua hiciste, los ojos del ciego abriste, no hay nadie como tú. En la oscuridad tú brillaste, Señor, en la oscuridad tú brillaste, mi vida tú la rescataste. Es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro, es sanador, grande poder es mi Dios. Sí, mi Dios es grande, sí. Levanta tus manos al cielo mientras cantas esto, porque no hay nadie como Él. Esta es mi Biblia, es Dios hablando conmigo. Yo soy quien dice que soy. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Yo puedo tener lo que dice que puedo tener. Entonces hoy abro mi corazón para escuchar a Dios hablar una palabra que cambiará mi vida para siempre. Aleluya. Vamos a entrar nuevamente en el tema que comenzamos hace 8 días. El pueblo de Israel
estaba acampando en el desierto de Sinaí, ¿verdad? Ahí lo dejamos hace 8 días, todavía está ahí. Está ahí acampando en el desierto, están delante del monte, es el mes tercero después de que el Señor los ha sacado de la esclavitud de Egipto. No sé cómo lo hicimos, pero de la semana pasada, aquí ya pasó un mes. Ya tienen un mes allí y es el momento en que comienza una nueva etapa de sus vidas. Un tiempo muy especial porque Dios está insinuándoles, Dios les está proponiendo un pacto muy interesante, una cosa muy beneficiosa para Israel. Primero, el Señor ya les ha manifestado su propósito al querer hacer un pacto con ellos, un pacto con Israel. Él está buscando un pueblo que quiera hacer compromiso con Él. Está buscando un compromiso del pueblo. Está buscando que ellos manifiesten un interés de ser parte de este pacto. Y entonces les está diciendo, para que ustedes recuerden, les está diciendo ahí, ustedes han visto, ustedes ya han experimentado el cuidado que yo he tenido para sacarlos a ustedes de las esclavitudes que tenían en Egipto. ¿Cuántos han salido de Egipto ya? El Señor está recordándoles a ellos esto. El Señor les dice, recuerden cómo yo los he traído a mí. No es que los saqué de la esclavitud y los puse ahí, los tiré en el desierto para ver a su suerte. No, el Señor dice, y los he traído a mí, protegiéndolos en los momentos en que ustedes han estado indefensos, en los momentos en que ustedes han sido o han estado en debilidad, han sido débiles. Y les está diciendo, si ustedes oyen mi voz, es decir, si ustedes están interesados y respetan y guardan el pacto que yo voy a hacer con ustedes ahora, entonces ustedes van a ser un especial tesoro para mí. Serán mi especial tesoro y podrán servirme como sacerdotes y como gente ¿qué? Santa. Sí, recuerdan bien, estaban ahí, están. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que nos muestra a nosotros todo esto? Esto nos muestra el amor de Dios por su pueblo. Y noten algo que tiene que ser bien importante para cada uno de nosotros. El Señor no está imponiendo su pacto, no nos obliga a entrar en el pacto, no es por la fuerza. Ahora, Él es Dios y Él es soberano. ¿Ustedes creen que no podría hacer algo para obligarnos? Lo hace, pero eso no sería entonces amor. Pero el amor nos da la libertad. Entonces, veamos lo que sigue a esta propuesta de Dios. Versículo 8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Versículo 10, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer, versículo 21, que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, Señor, y santifícalo. Hermanos, lo que estamos viendo aquí es una receta, es una prescripción que el Señor quiere darnos para que nosotros podamos tener lo máximo en nuestra relación con Él. Eso es lo que está haciendo el Señor aquí en estas palabras. El pacto básicamente consiste en que Dios cuidará, en que Dios protegerá y sustentará a esta nación, pero Israel será obediente a su voluntad. Israel se someterá a Él, dándole honor, dándole honra, dándole alabanza, dándole adoración. ¿Y cuántos saben que esto es fácil de decir, pero no tan fácil de hacer? Si tú has estado intentando buscar a Dios de todo corazón, sabes que eso es así. Es muy fácil decir estas cosas, pero no es tan fácil
entrar a obedecer todas estas cosas. El Señor, conociendo la debilidad del hombre, sabe que tiene que ayudarle. Y entonces va a entregarle esta receta. Y esta receta le va a ayudar a perfeccionar su conducta. Porque le va a entregar normas divinas para que pueda estar evaluando constantemente su comportamiento. Y cuando hay el momento de entrar en un acto solemne como el que iba a comenzar, como el que se iba a dar por medio de Moisés, entonces ese acto tenía que ver con indicaciones que el pueblo iba a recibir, tenía que prepararse. No era cualquier encuentro, tenía que comenzar a prepararse para este encuentro, para lo que iban a recibir de parte de Dios, para recibir esa receta, tenían que prepararse. O sea, estas instrucciones que hemos leído en los versículos anteriores nos dan a nosotros una visión profética de la actitud que nosotros debemos tener si nosotros hemos de participar de una forma victoriosa en los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Dios tiene propósitos de victoria para cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros queremos entrar a caminar con el Señor y poder tener esas victorias, Él quiere darnos unas guías para que nosotros estemos preparados. Y la verdad que se nos plantea hoy en esta porción va a aparecer en las pantallas. Miren lo que dice estas palabras. Antes de entrar en un compromiso, escuche bien, lea bien lo que dice acá. Antes de entrar en un compromiso, en un pacto con Dios, es preciso evaluar nuestras actitudes. Diga actitudes. Esta es una palabra clave hoy, actitudes. Y colocarlas en el sentido correcto. Usted va a recibir algo de parte de Dios, algo grande de parte de Dios. Usted va a entrar en algo demasiado bueno. Pero usted necesita prepararse. ¿Y cómo usted se prepara? Usted necesita reevaluar las actitudes que usted está teniendo. Quizás tú hayas hecho ya un compromiso con el Señor y de pronto te has dado cuenta que tú lo hiciste impulsado por una emoción momentánea, por una emoción que fue pasajera, es decir, fue solamente emoción. No fue realmente algo en donde tú te moviste en lo más íntimo de tu ser, tu voluntad, y te sembraste en algo, sino fue algo que pasó por un momento y después se apagó. Bueno, hoy es el día en que puedes tomar estas instrucciones divinas y meditar en que tus actitudes, la actitud que tú tengas en este momento, eso va a abrir las posibilidades de un caminar firme en la victoria que Dios tiene para tu vida. La actitud es muy importante, hermanos, cuando nosotros queremos comenzar algo, cuando nosotros queremos iniciar algo, cuando nosotros queremos hacer un cambio completo en nosotros, en nuestras vidas. Entonces esto es, ¿por qué? Porque estamos preparando camino hacia vivir en cielos abiertos. Cielos abiertos nos van a hablar de muchas bendiciones que Dios quiere poner en nuestras vidas. Cielos abiertos, vivir bajo cielos abiertos nos va a hablar de cosas tremendas que tenemos de parte de Dios. Pero, hermanos, tenemos que prepararnos y tenemos que revisar las actitudes. ¿Cuáles son las actitudes de comportamiento frente al pacto con Dios? Frente a nuestro pacto con Dios, a nuestro compromiso con Dios, a nuestra relación con Dios, ¿cuáles son nuestras actitudes para poder entrar allí? Vamos a entrar en eso, vamos a llegar a eso. Pero aquí hay unas instrucciones que nos van a hablar de las actitudes. ¿Cuáles son las actitudes que este hecho que vivieron los israelitas en las faldas del monte Sinaí nos van a señalar que nosotros debemos tener en nuestro comportamiento? Primera actitud, debemos tener una actitud de obediencia. Debemos tener una actitud de obediencia. El versículo 8 dice que todo el pueblo respondió a una diciendo: haremos todo lo que Jehová ha dicho. ¿Qué dijeron? Haremos todo lo que Jehová ha dicho.
O sea, el pueblo está reconociendo la necesidad de hacer todo lo que el Señor está diciendo. Está reconociendo que eso es una necesidad. Entonces se están afirmando ahí en eso. La necesidad de oír su voz, la necesidad de guardar su pacto, la necesidad de ser un reino de sacerdotes, la necesidad de ser gente santa. Ellos están reconociendo eso. Y esa es una actitud vital a acercarse al Salvador. Para acercarse al Salvador. No es que ellos eran obedientes. Todavía no eran obedientes. Pero están entendiendo que ahora su actitud, la actitud que andan de pronto teniendo equivocada, tiene que cambiar. Y comenzar a ser obedientes, comenzar a trabajar, a impulsarse para no andar en rebeldía ni en desobediencia. Y las Escrituras nos muestran que para Dios es prioritario este asunto de la obediencia en nosotros. Hay una historia en Primera de Samuel, capítulo 15, el versículo 22 dice, estas son palabras del profeta Samuel al rey Saúl, quien porque era el rey, pensó que podía hacer lo que a él se le antojaba sin contar con Dios, pero él era un rey ungido por Dios, bajo la cobertura de Dios, debería estar sometido a Dios, pero se le subió el reinado a la cabeza. ¿A cuántos se les ha subido el reinado? No digan nada. Pero ahí tenemos, entonces viene el profeta y le dice, hey, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención, mejor es que la grasa de los carneros. Entonces Jesús, después, muchos años adelante, nosotros también vamos a ver que Él comienza a afirmar, porque esto de Samuel es en el Antiguo Testamento, pero en el Antiguo Testamento nosotros vemos a Jesús afirmando que solo el que hace la voluntad del Padre entrará en su reino. Solo el que hace la voluntad del Padre entrará en su reino. Solo ese es el que tiene vida edificada sobre un fundamento sólido. El que hace la voluntad de Dios tiene fundamento sólido. La obediencia a Dios presupone en nosotros un reconocimiento de que los planes y los propósitos de Dios son mejores que nuestros planes. Si nosotros aceptamos los planes de Dios, es porque reconocemos, Él tiene mejores planes que los que yo tengo. Son mejores los planes de Él que los míos. Vale la pena seguir sus instrucciones, vale la pena seguir sus mandamientos. Entonces, aquí en este pasaje que leímos de Primera de Samuel, no está diciendo la palabra, no nos está diciendo el Señor, no está diciendo el profeta que el sacrificio no tiene importancia. Sí, nuestros sacrificios, las cosas que nosotros hacemos, nuestros rituales, tienen un lugar en la fe. Son importantes también, pero aquí se anima a Saúl a que analice las razones por las cuales él está haciendo el sacrificio. O sea, que revise su actitud. ¿Por qué él está haciendo? Porque no se trata de simplemente de hacer cosas, sino por qué las hacemos. ¿Cuál es nuestra actitud? El sacrificio era una forma ritual, pero ese rito expresaba físicamente la relación que el hombre estaba teniendo con Dios. Estaba mostrando el afán del hombre de buscar a Dios y de ser aceptado por Él. Y en cierta forma nosotros, cuando tenemos nuestros rituales y tenemos nuestras cosas, lo que buscamos es la aceptación de Dios. Pero hermanos, si el corazón de la persona no estaba completamente arrepentido, o si la persona no amaba verdaderamente a Dios, el sacrificio era un ritual vacío. Era simplemente hacer algo por hacerlo. Las ceremonias religiosas o los rituales son vacíos a menos que se lleven a cabo con una actitud de amor y de obediencia. Diga, obediencia. Ser religioso, venir a la iglesia, servir a una actividad, dar limosna, pues sí son cosas que tenemos que hacer, pero no basta. No basta si no practicamos nuestra devoción, si no practicamos nuestra obediencia a Dios. Y por otro lado,
Si nosotros desobedecemos la voz de Dios, estamos cayendo en una contradicción con nosotros mismos. Esa es una contradicción que el Señor notó que podía existir en la iglesia. Por eso el Señor habló a la iglesia de la Odisea y les dijo: mira, hay una contradicción entre ustedes. Y eso para mí es abominable. Y dice en Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, decídete. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, te escupiré. ¿Saben? Lo que necesitamos mirar aquí es que Israel aceptó prontamente la condición que el Señor le estaba poniendo, la condición de obediencia, pero nunca cumplieron. Nunca cumplieron. Ellos aceptaron rápidamente: oh, mire, les voy a dar caso, carra, beca para los chinos, les voy a dar todo lo que ustedes necesiten, pero ustedes van a hacer esto. Se entusiasmaron con todo lo que el Señor dijo que les iba a dar. Inmediatamente el Señor les hizo la propuesta, ni lo pensaron dos veces, compraron el billete ganador. Inmediatamente, en vista de los grandes privilegios ofrecidos, estaban listos a prometer obediencia implícita en las leyes de Dios. Oiga, todavía no les había dado las leyes. Tengan en cuenta eso. Todavía no les había dicho, ¿no? Solamente estaba bosquejando la cosa. Ustedes me van a tener que obedecer. No les había dicho en qué. ¿Sí? ¿Cuántos somos así? Pero esperen que yo le voy a decir qué es lo que tiene que hacer. Pero cuando la ven muy bien, ya lo quieren en el negocio. ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? No, pero espérese. Así actuamos. No se daban cuenta de lo estricto que iban a ser las leyes. Y no se daban cuenta tampoco de la debilidad de sus naturalezas humanas para cumplir con lo que el Señor les iba a decir. Y puede ser que al igual que los hebreos, nosotros nos estamos olvidando que cuando nosotros estamos o entramos en un pacto con el Señor, nos comprometemos a obedecer. Lo que hoy quiero es que usted haga conciencia de qué es lo que usted se compromete cuando usted llega al Señor. Usted no solamente se compromete a aquí tengo la bolsa bien grandota, eche todo lo que quepa ahí. No, hay algo más que eso. No debemos olvidar, siempre debemos recordar que todas las promesas de Dios son condicionales, tienen condición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mejor que digas amén, que te estés de acuerdo con eso, porque si no te vas a armar falsas expectativas espirituales en tu vida. No podemos presumir de porque somos miembros numerarios de la iglesia, sea la iglesia cristiana, la iglesia judía o cualquier otra cosa que se le ocurra, y entonces estar abiertamente en rebeldía, en desconocimiento de lo que Dios nos pide que nosotros hagamos. No, yo ya soy miembro, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero yo ya soy miembro. No es la membresía lo que te salva. Eso no es lo que te va a traer la bendición de Dios. Esa es una falsa seguridad de nuestra salvación. Mateo capítulo 8, versículos 11 y 12. Dice el Señor aquí: os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Les está diciendo a los judíos: mire, van a venir muchos de muy lejos que no tienen nada que ver con ustedes, los judíos, y se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob. Se van a sentar con ellos. ¿Sí? Y luego dice: pero los hijos del reino, ¿quiénes eran los hijos del reino en ese momento? Ellos, los israelitas. Ellos eran los que eran declarados hijos del reino. Dice: y los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, este era un tiempo. ¿Por qué dice el Señor esto? Porque este era un tiempo en que muchos judíos religiosos se aseguraban para sí mismos el reino de Dios simplemente por herencia, por conexión familiar, porque mi papá es
cristiano, entonces yo soy cristiano. Diré judío. Entonces, porque mi papá pertenece y tiene la herencia, entonces yo también la tengo. Pero saben, la verdad es que habían perdido la fe en Dios. Y eso pierde la conexión con Dios. Si no está la fe en Dios, se pierde la conexión con Dios. Es por la fe. Si no, entonces no hay conexión. Estaban poniendo su fe, se estaban aferrando a sus tradiciones religiosas a tal grado que no pudieron luego después aceptar el mensaje de salvación que traía Jesús como el Mesías. No pudieron conocer que Jesús era el Mesías. ¿Por qué? Estaban ahí aferrados a la ley. Hermanos, tengamos mucho cuidado en no encerrarnos en nuestras costumbres religiosas, limitando a Dios para que Él obre, porque Dios no obra solamente en ciertas formas, Él obra en muchas formas. Él no obra solamente en ciertas personas. Ay, pastores, que si usted no es, entonces no quiero la oración de otro. No, hermanos, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y todo que tenga el Espíritu de Dios tiene la libertad para ministrar esa libertad de Dios. Una libertad que alcanza a toda la gente que Dios ama. El mensaje de Jesús es para todos, especialmente para ti. Si realmente tú estás buscando a Dios, tú necesitas saber, afirmarte en el hecho de que Él te ama y que Él te perdona. Deja la condenación ya. Deja de cargar una cruz a cuestas. El Señor dice que dejemos nuestra cruz. Nuestra condenación debe ser dejada. Pero tú tienes que comenzar a elegir, a hacer elecciones aquí. Y tú tienes que comenzar a elegir si obedeces o si rechazas las buenas nuevas que Dios te está dando, las instrucciones que Dios te está dando, las condiciones que Dios está colocando, que Dios está poniendo. Tú necesitas tomar esas decisiones. Al entrar en un pacto, en un compromiso con Dios, tu actitud tiene que ser de obediencia. Oye, podemos hacerlo entre nosotros cuando hacemos pactos y si no sabemos que vamos a perder, ¿no? ¿Verdad? Hacemos un contrato tú y yo y decimos, bueno, mira, yo te voy a hacer esto, pero tú me vas a tener que pagar esto y me vas a tener que dar lo otro. Oh, sí. Y a la hora que ya pensamos que terminamos la cosa, oye, mira, yo no te voy a pagar todo porque tú dijiste que ibas a hacer esto, pero esto no me lo hiciste y dijiste que lo ibas a hacer, entonces descuéntame eso. Así trabajamos nosotros, ¿sí o no? Y si no llegamos y hacemos un compromiso y no hacemos nada, pues no vamos a recibir nada. ¿Por qué? No cumplimos con lo nuestro. Siempre hay dos partes que cumplir. Lo podemos entender en lo humano, en lo carnal, pero en lo espiritual a veces no lo estamos entendiendo. Tenemos que obedecer a lo que a nuestra misma palabra que nosotros hemos empeñado. Obediencia, diga. Obediencia. Actitud de obediencia. Número 2, segunda actitud, una actitud de santidad. Actitud de santidad. Éxodo 19. Primero el versículo 10 dice, y Jehová le dijo, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, que laven sus vestidos. Luego el versículo 14 dice, descendió pues Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y ellos lavaron sus vestidos. Versículo 15, dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día y absteneos de mujer. Tenemos aquí un llamado, el llamado de Dios a santificarse, el llamado de Dios a lavar sus vestidos. Y este llamado nos habla a nosotros de separación, nos habla de consagración, nos habla de limpieza espiritual. Es lo que dije al principio, si vamos a tener un encuentro con alguien tan especial, nos preparamos para ese encuentro. Nos echamos todo lo que es para oler a rico y todo eso, ¿verdad? Hasta mandamos a lavar el carro. Queremos que nos vean bien puliditos. Y ahí está, ay, que por aquí estas canas, ay, que aquí.
la tinturita y todo lo cuidamos, el menor detalle lo cuidamos. Ay, que el pelo se me viene para acá, que la laca, ¿cómo es que llama? Aunque resulta evidente que el pueblo de Israel solo pudo entender la instrucción que el Señor estaba dando aquí de una manera literal, porque se evidencia en que ellos se abstuvieron sexualmente esos días y ellos lavaron sus vestidos, ¿verdad? Pero estas instrucciones señalaban algo más sustancial que solamente una apariencia, una pulcritud externa. Esto iba mucho más allá. Estas palabras tenían un sentido muy espiritual, muy profundo. ¿Cuántos saben que sin santidad nadie podrá ver ni acercarse a Dios? ¿Por qué? Porque no nos acercamos, si nosotros nos acercamos a Dios, nosotros necesitamos vivir el reflejo de su naturaleza para podernos acercarnos a Él. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice, sino, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Bueno, Dios sí es un Dios de gracia. Dios sí es un Dios de amor, pero Dios no es solamente un Dios de gracia, sino que también es un Dios de justicia. Y porque Dios es un Dios de justicia, Dios no tolera el descuido, la transgresión de la ley, de sus mandamientos, de sus ordenanzas. Entonces, Él lo que se está asegurando es que ellos entiendan qué va a ser el compromiso, qué va a ser el pacto. Y a fin de entregar la comunicación que va a dar, la comunicación divina de los 10 mandamientos, entonces Dios está prometiendo que va a venir para estar cerca de ellos, que va a venir sobre la montaña, pero primero está mandando al pueblo que se purifique, que se preparen para su visita, para su llegada. Si ustedes invitan a alguien importante a su casa, ¿la van a recibir a esa gente en el chiquero? No, ustedes van a limpiar su casa. Ustedes van a esconder la basurita ahí debajo de la alfombra, como sea, pero que nada se vea. Entonces el Señor le está dando aquí una solemne advertencia de que nadie debe tocar la montaña sobre la cual Él descenderá. Por lo menos es que necesitan darse en cuenta de que hay una diferencia entre la santidad y lo que nosotros realmente somos. Entonces a Moisés, por eso se le está diciendo consagre al pueblo. Le está diciendo a Moisés, tienes que consagrar al pueblo. O sea, esto significa que tiene que prepararlo física, espiritualmente para ese encuentro con Dios. Esto significa que la gente debía apartarse del pecado y debía apartarse aún de las rutinas diarias comunes para poder dedicarse a Dios. Entonces debe abstenerse, hay que atender la visita. No nos vamos a poner a hacer ninguna otra cosa diferente. Hay que atender una visita tan importante. Entonces tenemos que olvidarnos de todo lo demás. La gente debía apartarse del pecado y de todas las cosas. Y la acción de lavarse y de prepararse servía para alistar sus mentes, para alistar sus corazones. Cuando nos encontramos con Dios para adorarle. Cuando nosotros venimos, y es que eso fue lo que tocó mi corazón esta mañana cuando yo oré. ¿Sí? Ver que ustedes estaban ahí involucrados en adorar al Señor, en alabar al Señor. No en sus propios intereses, en sus preocupaciones diarias, sino que se olvidaron de todo para estar en ese momento y disfrutar ese momento. Olvidarse de todo lo demás. Y yo sé, hermanos, y cada uno de nosotros sabemos, cuesta trabajo no pensar en nuestras necesidades, ¿verdad? Pero hay momentos en que estamos en la presencia de Dios, estamos buscando a Dios. Y cuando estamos listos para entrar en un compromiso a Dios, tenemos que tomar tiempo para reflexionar qué es lo que vamos a estar haciendo. ¿Cuánta ayuda vamos a necesitar para poder hacer lo que nos vamos a comprometer a hacer? Porque al igual que el Israel del Sinaí, los creyentes somos llamados por Dios a limpiarnos también de toda contaminación de carne, del pecado visible, pero también
del pecado que está adentro, el pecado del espíritu, el pecado que está oculto en nuestro interior, pero ahí está expuesto a los ojos de Dios. Dios ve el corazón de cada uno de nosotros. Dios ve lo que está dentro de cada uno de nosotros. Quizás otros no lo vean. Quizás falta más aumento. Pero Dios lo ve todo. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, eso es lo que está haciendo el Señor, dando promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, un compromiso con Dios demanda de nosotros una actitud ¿de qué? De santidad. Una actitud, diga, actitud de santidad. Y número 3, una actitud de dependencia. Dependencia. No nos gusta que nos hablen de dependencia porque nosotros somos muy independientes. Siempre queremos hacer lo que nosotros queremos. No queremos estar atados a nadie, no queremos estar limitados por nadie. Queremos que tengamos nuestro espacio, que tengamos nuestra libertad. Y a propósito de libertad y de independencia, felicidades a todos los mexicanos y centroamericanos por sus festividades de independencia. Se me había olvidado. Felicidades a todos, hermanos, que tengan buenas celebraciones todos. Está bueno esa independencia, pero aún en esa independencia que declaramos en las naciones, esas independencias se lograron por depender de Dios, porque dependíamos de Dios. Así de que celebre que usted se quitó un yugo de encima, pero que usted depende de Dios, que usted depende de Dios. Éxodo 19, versículo 21. Dice: Jehová dijo a Moisés: desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Versículo 23. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Israel está reconociendo su pecaminosidad. ¿Cómo lo reconoce? Manteniéndose alejado de los límites del monte. Está reconociendo que no merecían estar en la presencia de Dios. Y aunque nosotros tampoco podremos jamás merecer estar en su presencia, no lo merecemos. Nosotros sí podemos apropiarnos del sacrificio de Jesús, nuestro Cristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y nosotros entrar en su presencia porque Él nos invita a estar con Él. Él pagó el boleto de entrada para eso ahora. Y aunque nosotros no seamos dignos, Él nos hace dignos en Él. En Él nosotros somos aceptados por Dios, por lo que Él hizo. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Sigue diciendo, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Sin Cristo no tenemos posibilidad alguna de vivir una vida de victoria. Sin Cristo no lo podemos, pero con Cristo todo lo puedo. Nada es imposible. Por esa razón, el apóstol Juan nos anima a cada uno de nosotros como creyentes a no dar lugar al enemigo de nuestras almas, sino que nosotros confesemos nuestros pecados en medio de los cuales
no estamos llamados a vivir. Vivimos en pecados, pero no estamos llamados a vivir en pecados. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha liberado. Entonces necesitamos renunciar a esas cosas. Primera de Juan 2, versículo 1 y 2. Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pues si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Grandes privilegios, mis amados hermanos. ¿Qué es lo que implican? Implican grandes responsabilidades. Si tenemos más privilegios, más responsabilidades. ¿Cuántos son conscientes de que si quieren promoción en el trabajo van a tener que aceptar más responsabilidades? Sí, pero siempre estamos dispuestos a recibir más responsabilidades y nos van a pagar más, ¿no? ¿Sí o no? Claro. Si Israel en el Sinaí no se atrevió a desobedecer a Dios cuando Él hablaba por medio de Moisés, ¿cuánto menos podemos nosotros rehusar obedecer a aquel que habla por medio de Jesucristo? A ellos se les habló por medio de Moisés, pero el Señor nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Si Israel no se aventuró a tocar la montaña en la que Dios estaba revelando las cosas, cuánto menos osadía debemos tener nosotros para acercarnos a Dios confiando en nuestros propios méritos y rehusando la obra salvadora de nuestro Señor, de nuestro mediador divinamente ordenado. Es solamente a través de Jesús que nosotros tenemos entrada al Padre, entrada a Dios. Es por la fe permanente en Él. Es teniendo gratitud. Es mediante esa fe con la cual nosotros servimos a Dios, agradándole en todo y haciéndolo con temor, haciéndolo con reverencia. Esta es preparación. Hebreos 12, versículos 25 en adelante dice: mirad que no desechéis al que habla, pues si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, o sea, mediante la gratitud, porque estamos agradecidos, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos, si Israel pudo acoger estas instrucciones divinas que trajeron como resultado que Dios viniera y les entregara esta receta de los 10 mandamientos, ¿cuánto más nosotros necesitamos observar una actitud similar para que los cielos se abran para nosotros y podamos ser partícipes de lo que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús? Así es de que, hermanos, adelante y preparémonos para un encuentro especial con Dios. Prepara tu corazón con una buena actitud antes de hacer compromisos con el Señor. Aún antes de recibir los mandamientos, las instrucciones de Dios, para que cuando los mandamientos se hagan una realidad en tu vida y tú tengas que cumplirlos, sabes, tú estés en un terreno apropiado para dar fruto, porque tienes una buena actitud, actitud de obediencia, actitud de santidad, actitud de depender no en tus fuerzas, sino en el poder de Dios, de depender en la obra salvadora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y entonces tu encuentro con Él, tu encuentro con el Señor será
verdaderamente especial y verdaderamente de victoria. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Padre, muchísimas gracias, Señor y Dios, por hablar a nuestros corazones, por hablar a nuestras vidas.